Bachilleres y derechos humanos. Encuestas a jóvenes estudiantes de preparatoria de la Universidad de Guadalajara para que cuenten qué tanto saben de los derechos humanos, qué tan propios los sienten y sobre todo cuántos se apropian de la defensa de ellos. Estamos haciendo sondeos con estudiantes de preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Nos vinimos a la Prepa 1, a la primera preparatoria del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a preguntarles qué tanto saben sobre derechos humanos. Vamos a conocer también los resultados de esta encuesta que aplicó la Defensoría de los Derechos de los Universitarios y Universitarias de la Universidad de Guadalajara. Como siempre te digo, este episodio tiene que ver contigo, porque aunque ya no seas joven, porque aunque no entiendas de qué va este tema, tiene que ver contigo porque si la juventud se apropia de los derechos humanos y sabe defenderlos, seguramente a ti te va a ir muy bien. Quédate, esto tiene que ver contigo. ¿En qué semestre estás? Primero. Ah, acabas de entrar, ¿aquí en la Prepa 1? Sí. ¿Y qué tal, cómo te va? Bien. ¿Sí? ¿Supiste que la Universidad de Guadalajara hizo una encuesta sobre cuántos sabían de derechos humanos los jóvenes y las mujeres jóvenes? No. ¿No te enteraste? Bueno, pero ¿y tú más o menos qué sabes de los derechos humanos? ¿O cero, nadita? Cero. Sí sé muy poquito. ¿Sí? ¿Y te interesaría saber un poquito más? No, bueno, sí, pero yo creo después. Otra edad después. Órale. ¿Cómo te llamas? Jessica. ¿Jessica? Jessica. Ah, Jessica. Gracias, Jessica. Quiero decir que precisamente el gran reto, la tarea sustantiva que tienen las universidades, y en este caso la Universidad de Guadalajara, es no solamente el formar profesionistas en las diferentes áreas, sino como lo dijo nuestro rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, la gran tarea que se está tomando es formar verdaderas ciudadanas y ciudadanos que a final de cuentas tengan un compromiso con nuestra sociedad. Y desde luego es una tarea que no es nada fácil, se ha venido dando y en esa parte pues es una tarea que se está dando para beneficio de la sociedad. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento viejo y desde que recrudeció el genocidio en Gaza hace ya más de un año por la ocupación israelí, que ha derivado en el asesinato de 17,000 niñas, niños y adolescentes, prácticamente está cuestionado todo lo que se monta a partir de la declaración. En una realidad más cercana nos damos cuenta de lo urgente que se vuelve que jóvenes se apropien de sus derechos como herramienta de libertad. Hay 160,000 estudiantes de preparatoria o educación media superior en la Universidad de Guadalajara, que en teoría deben conocer cuáles son sus derechos humanos al brincar de un tipo de educación muy protegida a un momento de más libertad. ¿Pero qué saben? ¿Tienen más claro las violaciones a los derechos humanos que experimentan a lo que debe estar garantizado? Una encuesta aplicada por la Defensoría de los Derechos Universitarios aplicada a 25,000 estudiantes arrojó el abrumador dato de que la mitad ha sufrido una alteración respecto a sus derechos. Algunos, pero no todos. ¿En qué semestre estás? En primer semestre apenas. Ah, pues bienvenido a la universidad. Muchas gracias. Oye, ¿qué sabes de los derechos humanos? Es algo muy importante que todos debemos de respetar, obviamente, como tanto policías y militares, todos básicamente. Todos somos iguales ante la ley, es lo que puedo decir. Súper bien. ¿Cómo te llamas? Humberto Elliot. Humberto, oye, dice una respuesta bien buena. Una duda, la Universidad de Guadalajara recién hizo una encuesta a estudiantes para ver cuántos sabían de derechos humanos. ¿Tú la conoces, esa encuesta? La verdad no desconozco de esa encuesta. Okay. ¿Y te gustaría de todas maneras conocerla? Sí, la verdad sí. Si hubiera un congreso de estudiantes y derechos humanos, ¿acudirías? Sí, probablemente. Oye, ¿y lo que sabes sobre los derechos humanos, cómo lo supiste? ¿Dónde aprendiste? ¿Lo leíste? Pues por medio de mis padres, de mi familia y de la escuela también, ya sea de la secundaria o desde el kinder que ahí empiezan. Exacto. Te agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar de mensaje a la juventud respecto a los derechos humanos? Estudiarlos, conocerlos, aprendérselos, saber usarlos, lo que tú quieras. Pues que sean respetuosos con todos somos iguales, ya seamos de cualquier edad, cualquier etnia, si somos huicholes, todos somos iguales. Perfecto.
Te agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Gracias. Las nociones e información que tienen sobre los 30 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede ser confusa o llegar a ser solo un espíritu desde cómo se miran las realidades. En el vocablo la palabra existe, pero apropiarse del significado es toda una labor idéntica a ejercitar un músculo. Debe ser diario, encarnando lo que significa. Los derechos, de hecho nos acaban de dar una clase hace poquito de derechos humanos. Básicamente son los derechos que toda persona tiene y sobre todo merece. Por ejemplo, derecho a la educación, también por ejemplo un derecho que nos habla, que no está como escrito en sí, pero es el derecho a agua potable, que todos los seres humanos merecemos esto. Claro. Diría derecho al aire, pero pues no es como si pudieras comprar el aire. Pero sí, o sea, muchos derechos que son básicamente fundamentales para que una persona tenga una vida digna y sana. ¿Tú cómo te sientes respecto a tus derechos humanos como joven en una ciudad como Guadalajara? Yo afortunadamente he vivido con una familia que me cuida mucho y me ha dado todas las oportunidades, gracias a Dios. Y yo la verdad sí me siento cómodo con mis derechos, no he tenido ninguna situación en la que yo diga están violentando mis derechos o no los tengo. Yo la verdad sí me he sentido a gusto, no tengo problemas. ¿Y en la Universidad de Guadalajara tus derechos crees que están respetados o medio? Con sinceridad. Pues yo diría que están respetados, no hay ninguna falta como de derechos. A lo mejor podría ser algún daño en las instalaciones, algo así, pero eso no es de la escuela, es más bien culpa de los alumnos. Para quienes se encargaron de aplicar la encuesta a manera de sondeo, los resultados son alarmantes. Así lo dijeron en una rueda de prensa. No podría ser distinto. Muchas veces una víctima de violaciones a los derechos humanos no es capaz de identificar incluso que está siendo alterada su cotidianidad. Pero sobre eso ahondaremos en el siguiente bloque. En 2021, el 41.8% de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su infancia antes de cumplir 15 años. En el 2022, de acuerdo con datos de las fiscalías estatales, el delito de violación registró su máximo en el grupo entre 10 y 14 años y ocurrió 4.7 veces más a niñas que en niños, con 4.197 y 884 casos respectivamente. 33.6% de niñas y adolescentes de 12 a 17 años usaron internet o celular entre julio de 2021 y agosto de 2022, pero recibieron fotos y videos con contenido sexual. Y el 32.3% le hicieron insinuaciones o propuestas de este tipo frente a 18.2 y 12.0% de niños y adolescentes hombres. Estos datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2022, aunque hayan tenido una variante en 2023 y 2024, en concreto, no han desaparecido los hechos que constituyen una violación a los derechos humanos de una entidad gubernamental y un delito cometido por un particular. Sumado a los resultados de la encuesta aplicada por la Universidad de Guadalajara en las aulas, se imparte cátedra frente a víctimas de más de un hecho deplorable. ¿Y el personal sabe qué hacer? Uno de los principales objetivos de esta encuesta fue conocer cómo los jóvenes bachilleres viven y ejercen sus derechos humanos y universitarios. Y bueno, los resultados son sorprendentes. Por ejemplo, en la línea de diversidad sexual, las regiones centro y altos de Jalisco muestran mayores niveles de percepción de la discriminación hacia las comunidades de la diversidad sexual. También como consecuencia de esta discriminación, pues tenemos la baja autoestima y la inseguridad. También esta encuesta reporta que menos de la mitad de la población queer presenta o ha reportado haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Dentro de la línea de discapacidad encontramos que los jóvenes bachilleres tienen dificultades para aprender, recordar o concentrarse. Esto puede ser señales de algún tipo de discapacidad cognitiva o intelectual. También reportan haber sido víctimas de la discriminación y se encontraron también como principales hallazgos discapacidades como autismo, dislexia o el déficit de atención.
En cuanto a la línea de igualdad y no discriminación, los resultados tenemos que el 47% de nuestros jóvenes reporta haber sido discriminado en los últimos 12 meses y un 55% de la población de bachilleres reporta haber sido discriminada en algún ámbito o espacio universitario. Esto nos da como señal, o podemos tener un claro ejemplo de que en la población universitaria ha sido discriminada por lo menos una vez en los últimos 12 meses, lo cual es muy grave y señala pues que aún la sociedad sigue teniendo estos tintes discriminatorios. En cuanto a la cultura de paz, las mujeres muestran mayor claridad al preguntarles sobre los conceptos de cultura de paz, contrario a los hombres que muestran menos claridad. Las mujeres también, este es un dato importante, que las mujeres también muestran mayor claridad ante las estrategias preventivas para la violencia, como lo son el respeto o evitar conflictos. Y también las mujeres muestran en la línea de cultura de paz mayor conocimiento acerca de valores como empatía, respeto y colaboración. Y bueno, la discriminación también se vive en el ciberespacio, ya que los jóvenes bachilleres señalan que el 33% de los encuestados han vivido discriminación en algún tipo de red social. Las mujeres fueron las gestoras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las mujeres en el siglo XXI están dando pasos gigantes para transformar el contexto donde también habitan, pero en términos concretos se es víctima, como apuntan los resultados de la primera encuesta entre bachilleres que aplica la Universidad de Guadalajara. Eso poco se toma en cuenta en materia de cómo se ejercen en desigualdad tales derechos. En el sondeo que apliqué alrededor de la Prepa 1, los dispuestos a hablar fueron estudiantes hombres, mientras que las mujeres sintieron vergüenza, además de afirmar saber poco o nada. Acabas de entrar. ¿Y por qué conoces de derechos humanos? Porque tengo ahorita la materia de perspectiva de género y son de los derechos de las mujeres y todo. ¡Wow! ¿Desde primer semestre se las dan? Sí, ya. Órale, qué chido. Oye, ¿y conociste que la UDG hizo una encuesta sobre derechos humanos y estudiantes de bachillerato? Sí. ¿En serio? Sí. La primera que me responde que sí. Cuéntame, ¿qué sabes de eso? Bueno, yo lo vi por la tele, por unos comerciales que salen. Yo creo que todavía no lo hacemos, pero sí ya conozco sobre el tema. Órale. ¿Y cuáles crees que son los derechos humanos que una persona como tú, de tu edad, de tu forma de ser, de tu lugar donde vives, son básicos que los tenga en la mente? Pues el derecho a poder hacer, pues bueno, yo como mujer, el derecho a poder estudiar. Claro. El derecho de, pues sí, de estudiar. ¿Y el derecho a sentirte libre? Claro, también. El derecho de poder expresarme de cómo quiero ser y el derecho de expresarme de lo que yo opino. Ya. ¿En qué secundaria estabas, si se puede saber? En La Salle, en Freires Cordero. ¿Pero esa no es católica? Sí. ¿Y ahí hablaban de derechos humanos? Pues no tanto, pero sí se hablaba sobre el tema en formación cívica y ética. Llegar al bachillerato y darse cuenta que han sido presa de un mandato de género desde la familia, reforzado por la sociedad y principalmente por los medios de comunicación que cosifican a las mujeres como reproductoras de vida o solo un tipo de belleza, se combina con el despertar que provoca un movimiento como es el feminista. En cuanto a la primera parte, la Defensoría también cuenta con centros de culturas de paz en cada preparatoria, donde los promotores y promotoras llevan programas para acercar la prevención, la promoción de los derechos humanos. Entonces, eso también es una parte de nuestras acciones como Defensoría que estamos realizando para que la comunidad universitaria, los bachilleres, conozcan más, se interesen más en estos temas, y precisamente es la Expo Cartonera donde ellos escriben acerca de derechos humanos, considerándolo pues esto una estrategia pedagógica que a ellos les resulta muy interesante. Entonces, esas son una serie de acciones que se están llevando en cuanto a la promoción de la cultura de paz. Y bueno, las mujeres, a mí me sorprendió mucho ese dato cuando lo leo, lo descubren. Entonces, nos damos cuenta también pues que por el género las mujeres, posiblemente nuestra educación o
constructos culturales, sociales que nos imponen que una mujer debe de ser amable, debe de ser respetuosa, debe de ser pues todas esas condiciones o todos esos estereotipos que nos inculcan, tal vez estos estén dando salida hacia que seamos las que más mostramos empatía, mostramos respeto, o también puede ser un trabajo que las mujeres hemos venido realizando con aquellos movimientos feministas, con los colectivos, donde pues también nos educan o nos llegan a permear parte de nuestra educación, donde mostramos la empatía, mostramos respeto. Entonces eso sí considero que es un trabajo meramente personal de las mujeres que lo hemos venido realizando. Los derechos humanos también los inhiben autoridades universitarias, docentes y gente de la institución. ¿Cómo? En el último bloque lo respondieron los estudiantes. Estamos conociendo los resultados de la primera encuesta sobre derechos humanos que aplicó la Universidad de Guadalajara a estudiantes de bachillerato. Estuvo a cargo de la Defensoría de los Derechos de las y los universitarios de la Universidad de Guadalajara. Y estamos preguntándole a la juventud qué tanto conoce sus derechos humanos, qué tanto, haciendo un contraste, conocen en base a los resultados de la encuesta lo que les corresponde como derechos frente al poder, frente a la propia Universidad de Guadalajara, frente a la policía y sobre todo frente a la seguridad que está cada vez más recalcitrante para las juventudes en una ciudad como Guadalajara. Quédate que estamos llegando a las conclusiones, seguimos conociendo los resultados de esta encuesta, pero sobre todo los sondeos de cuánto conocen sobre su libertad a pensar, opinar, organizarse y vivir en libertad una vida de estudiante de preparatoria. Que conozcan sus derechos humanos pero no los gocen en su totalidad pasa por la clase. Tener una condición resuelta económicamente, donde solo se estudia, aleja a bachilleres del roce social y la empatía, pues no experimentan grandes problemas en un sentido inmediato. No tener resuelta la situación económica y estar estudiando obliga a poner menos atención y receptiva a las asignaturas o a una encuesta sobre derechos humanos porque hay que resolver cómo tener el pan en la mesa. Así lo planteó Tadeo. Pues que digamos como derecho, tenemos derecho al estudio porque hay a veces que hay alumnos que se salen de la escuela nomás para trabajar cuando tienen una situación económica muy escasa, por eso se salen. O hay a veces que sus padres no tienen el apoyo para cuidar a los hermanos, como decir, te vas de una clase para ir a recoger a tu hermana o a tu hermano menor o así, tienes que estar al pendiente cuando eso debería de estar tus padres, pero aún así los padres también tienen para la obligación de trabajar porque de ahí se saca el dinero para comprar, para el estudio. O hay a veces que a los padres ya no les interesa a sus hijos y se los dejan a su suerte, así como un perro. Claro. En abandono, ¿no? Abandono. ¿Y esa encuesta tú supiste que existió? ¿Una encuesta sobre derechos humanos y bachilleres? No, nunca me di cuenta de esa encuesta o casi no estoy ya pendiente. Si llegara tu correo electrónico ¿Tienes correo electrónico de alumno? Sí. O bueno, en la prepa tienen tu correo electrónico, digamos. Si llegara una comunicación oficial de, oye, contesta esta encuesta sobre derechos humanos, ¿tú qué dirías? ¿Sí la contestaría? ¿Te interesaría? Pues que digamos, no es algo obligatorio, pero tú ya depende si lo quieres contestar, si sí o no. Claro, libre, perfecto. Es libre. La propia Universidad de Guadalajara y sus lógicas organizativas, la docencia que no está actualizada en la materia, termina cometiendo violaciones a los derechos humanos y Omar con valentía se animó a revelarnos asuntos de cotidianidad en su bachillerato, donde a todas luces se cometen abusos de poder en contra de los jóvenes. ¿Por qué decías en debate con él que no es cierto, que los derechos en la Universidad de Guadalajara no se respetan tanto? Mayormente lo que pasa dentro de la prepa, los que son así como concejales y eso, y que son así como administrativos de mayores de edad que nosotros, no respetan nuestros derechos de alumnos porque abusan mucho de su poder, de que ellos tienen la razón y nosotros no, al hacer algo que no,
o sea, como sentarnos en una silla y de una forma que no les guste y nos dicen, hey, no hagan eso porque para nosotros es una falta de respeto, pero no estamos rompiendo nada ni dañando nada de la escuela mayormente. Claro. Como hubo el caso de que los baños de los hombres fueron clausurados, nomás quedó uno, son 3 en cada uno de mujeres y de hombres. Ya. O sea, sí fue dañado por los alumnos, por usuarios, pero mayormente se tardaron en abrirlos, o sea, volverlos a hacer abiertamente y de vez de arreglar el problema, nomás estaban diciendo que encuentren al culpable y ustedes se háganse en bola. ¿Y dónde hacían o qué? Pues en uno, pero ahí batallándole, esperando a quién sale primero. ¿Y tú supiste de que se hizo una encuesta en la Universidad de Guadalajara a estudiantes de bachillerato sobre cuántos sabían de derechos humanos? No sé. En cuarto. En cuarto semestre, ya tienes un rato. Sí. Oye, ¿y qué tal se portan los de la FEU? Respecto al asunto de respetar su libertad de opinión, de ir a juntas, de elecciones, que yo quiero ser, no sé qué, no sé cuánto, la neta. Pues, no vamos a usar tu rostro. Ok, pues diría que sí respetan lo que dicen, pero mayormente son muy abusivos de que siempre quieren votar por ellos, porque es de voten por mí, y a veces de que prometen cosas que nunca cumplen mayormente, como de los baños que supuestamente iban a estar bien y abiertos a los alumnos, pero pues se nota que no han cumplido con su palabra y mayormente sí ayudan a los alumnos, pero a veces he escuchado que a veces piden dinero a cambio por eso. Entonces, para mí es hacer algo abusivo de las personas que están ahí en el comité. Totalmente de acuerdo. En 2024 existen infinidad de estudios, diagnósticos, estadísticas, tesis de licenciatura, maestría y doctorado que nos revelan la situación real de los derechos humanos entre la niñez de 14 años que brinca a la adolescencia y llega a la etapa adulta con más de una violación a su dignidad. La encuesta realizada por la Defensoría de los Universitarios, en todo caso, viene, si bien nos va, a reforzar los datos que tenemos sistematizados en las recientes 2 décadas. ¿Cómo se modifican las prácticas de la docencia, de quienes hacen política estudiantil en la Federación de Estudiantes a Universitarios, aunado a lo que inmediatamente tú y yo podemos contribuir para que vivan libres de violencia, hará que no solo le hallen, sino los gocen los derechos humanos y con ello tengamos una sociedad que les devuelva dignidad?